Gloria a Dios por su palabra, por su viva palabra, hermosa palabra. Y bueno, es bueno venir a alimentarse, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y que, bueno, siempre se dice que ojalá las predicaciones, la palabra que se entrega, dure para toda la semana. Y que no vayamos decayendo la semana y que, por lo general, yo he dicho eso, que ojalá esta predica le dure para toda la semana, así que la recuerden. Pero el otro día reflexionando, ahora, al terminar esta predica, creo que quedan con hambre. Pero que estén alimentados, pero que quedan con hambre. Para que sigan buscando durante la semana y que tengan esas ganas de buscar, de alimentarse. Bueno, quiero comenzar con una lectura de Juan, capítulo 15. Tengan su Biblia, abran sus Biblias, los que las tengan en el celular, enciendan sus Biblias. ¿Quién de aquí conoce cuando Jesús habló de la vid que le da los frutos? ¿Amén? Si lo pueden ver. 15. Vamos a empezar. Juan, capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús está. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras versiones dice el pámpano como rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En otra versión es loca porque dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, y pedí, no, me salté un versículo. Dice: el que en mí no permanece, en otra versión dice, será cortado como rama inútil. La tienen ahí. Es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Continuamos con la lectura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dice que nosotros no podemos dar frutos si no permanecemos en la vid. Y yo me acuerdo haber dado un ejemplo en alguna predicación pasada sobre que la tierra sigue siendo tierra sin los árboles. Amén. El mar sigue siendo mar sin los peces. E incluso el cielo sigue siendo cielo sin las aves. Pero al contrario es muy diferente, porque los árboles no pueden vivirse en la tierra. Necesitan la tierra para poder crear ramas, por crear sus raíces y crecer fuertes como normalmente lo son. Los peces necesitan el mar para poder subsistir, porque ellos no pueden respirar por el aire. Ellos tienen branquias y necesitan el mar para poder vivir su vida. Los cielos también son necesarios para las aves, porque las aves también pueden caminar, ¿cierto? Existen los depredadores. Entonces necesitan vivir en lo alto para poder proteger y vivir en sus casas, que son seguras en lo alto, ya que los depredadores no puedan llegar. Y así mismo con todas esas cosas que son tan comunes en la vida, también pasa con nosotros. También pasa con nosotros
que si nosotros no permanecemos en Cristo, que es la vida, nosotros no podemos hacer nada. O sea, ni siquiera con que lo intentemos podemos poder hacerlo si no tenemos a Cristo. Necesitamos a Cristo para poder vivir. Y porque Cristo es esa fuente de vida. Y sin esa fuente de vida nosotros somos muertos. Nosotros tenemos esa fuente de vida y por lo tanto nosotros, por esa fuente, nosotros vivimos. Pero permanecer en Cristo no es solamente leer el pancito de vida, bueno, que ya ni se ven los pancitos de vida. Antes se veía como una cajita en todas las cajitas con varios tarjetitos de pancitos de vida que tenían un versículo. Ahora ya no se ven eso. Ahora está la Biblia en la aplicación que tiene un versículo al día y que uno lo puede ir leyendo al despertar, ¿cierto? Que lo primero que hace uno no ver en Instagram dice voy a leer un versículo. Permanecer en Cristo no es solamente leer un versículo al día, que incluso eso deberíamos hacerlo, aunque no tengamos el tiempo para pasarle a Dios. Permanecer en Cristo no es solamente escuchar música cristiana, porque podemos estar haciendo otra cosa totalmente ajena a lo que dice la letra de la canción. Y en esta palabra de Juan 15, el mandato no es principalmente que demos frutos. El mandato principal es permanecer en mí. Entonces, por lo tanto, como ese es el mandato, nosotros permanecemos en Cristo y debido a eso producimos los frutos. Amén. 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 Ahora, ¿qué frutos estamos hablando? Estamos hablando de que el labrador es el Padre, la vid verdadera es Jesús. Entonces, Juan 15 nos dice explícitamente los frutos. Pero si estamos concluyendo que la vid de Jesús, ¿qué frutos va a traer Jesús que no sean amor, que no sean paz, que no sean la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Jesús era una persona de paz, de alegría, de bondad, de gracia. Y lo que más destacó era la paz de Jesús. Y si bien no todos podremos llegar a producir la misma cantidad de frutos, porque quizás yo tenga un poco más de, no sé, vamos a poner el ejemplo, porque quizás no es tan así, porque a mí me falta paciencia, la estoy trabajando, pero puede ser que yo tenga más paciencia que el Daniel. Pero el Daniel puede tener más alegría, puede tener más bondad. La Vale quizás tenga más gentileza. Estamos poniendo ejemplos. Por lo tanto, no todos tenemos los mismos frutos, pero todos aquí producimos frutos, independientemente de cuáles sean. Pero esos frutos solamente van a depender del tiempo que ustedes permanezcan en Cristo. Amén. Amén. Por lo tanto, si aquí en la palabra nos dices que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, eso también nos hace dependientes de Jesús. Porque si nosotros no tenemos ningún tipo de fruto, porque no estamos permaneciendo en Cristo, seremos quitados del lado de Cristo. Y una cosa es leer la Biblia por querer obedecer, por querer cumplir, ya termina la prédica, ahora después todo en la semana leyendo la Biblia para poder permanecer, y resulta que está leyendo por decir, Señor, mira, estoy leyendo, mira, felicítame. Y la otra cosa es leer la Biblia por querer conocer a ese Dios, por querer tener una comunión con ese Dios que me está hablando, con ese Dios que me amó tanto que envió a su Hijo por mí. Una cosa es leer la Biblia y la otra cosa es vivir la Biblia. Y me recuerdo a un pastor que dice, usted tiene que vivir la Biblia, comer, pensar, no sé quién será. Y en Juan 15, capítulo 15, versículo 7, nos deja la tremenda promesa.
Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuáles son sus palabras? Y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, un terrenito. Permanece en Cristo. Amén. Pablo en la presencia hacía una oración bastante interesante. Capítulo 1, versículo 9 decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ojo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí nos gustaría crecer en el conocimiento de Dios, saber su voluntad, saber lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para que andéis como es digno del Señor. No puedes vivir si no te aferras a aquello que te da la vida. Como dice, las ramas no pueden producir fruto por sí solas. Necesitan esa vida. Y la única manera de producir frutos, si nosotros queremos crecer en sabiduría, queremos crecer en conocimiento, en inteligencia espiritual, fortaleza, la única manera de dar y crecer en eso es permaneciendo en Cristo. Juan 15:6 nos dice clarito lo que nos ocurre si no estamos permaneciendo en Cristo. ¿Qué nos dice Juan 15:6? El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo desechan en el fuego. En la otra versión dice, serán echados como rama inútil. O sea, no le basta como echarnos nomás, sino que rama inútil. No haces nada. Y esto no es para meterles en miedo, o que estén buscando la palabra con temor, o que después termine la prédica y dice, ay, que no me gustó la prédica porque nos mandaron al infierno. No te puedo mandar al infierno. No, eso no está en mi decisión. Tú ya has sido salvo. Tú ya has sido salvo cuando tú creíste en Cristo, cuando tú creíste que Él resucitó al tercer día. Tú ya eres salvo cuando fuiste crucificado con Él y dejaste en el pasado al viejo hombre y fuiste crucificado junto a Cristo. ¿Eso no es lo que significa el arrepentimiento? Pablo dijo, a Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si tú bien aceptaste a Cristo, decidiste que Cristo vivía en tu corazón, cuando haces la confesión de fe, dice que entra en mi corazón, ¿cierto? Y te crucificaste junto a Cristo y decidiste ser una sola unidad con Él. ¿Por qué te separarías de Él para irte a morir? Has muerto, pero has resucitado con Él, porque te has sido crucificado. Y cuando meditaba en esto, recordaba una vez que estaba hablando con el pastor en la habitación y hablábamos de la salvación, que discerniera bien las prédicas que escuchara, que estuviera atento, porque hay algunos predicadores que dicen que la salvación no se pierde. Y claro que puedes perder la salvación, pero no se pierde la salvación. ¿Cómo? No pierdes la salvación, tú mismo la desechas. ¿Quién es la salvación? ¿Por qué eres salvo? ¿Por quién eres salvo?
¿Y Cristo se va a alguna parte? No. Cristo está ahí, llamando a la puerta. Entonces, si Cristo no se va a ningún lado, y tú has sido crucificado junto a Cristo, ¿quién se pierde? ¿La salvación o tú? Eso. Entonces, cuando te digan que la salvación se pierde, tú dile, la salvación no se pierde, tú te pierdes de la salvación. Amén. Eres tú quien se aleja, eres tú quien desecha, alejándote de la fuente de vida. Y dice, permanece en Cristo y sus palabras en ti y todo lo que pidas será hecho. Pablo decía, oraba para que creciéramos en conocimiento, en inteligencia. Pero para crecer nosotros, para ser fructíferos, también necesitamos paciencia. ¿O no? Amén. Y la única manera de crecer como un árbol fuerte, y cuando escribía esta parte, me acordaba de la prédica de nuestra hermana María, cuando hablaba del árbol, de las raíces. La única manera de crecer como árbol robusto es anclar nuestras raíces en Cristo. Y eso generará a nosotros paciencia, y la paciencia producirá todo lo demás. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Y cuando nuestra hermana predicaba sobre el árbol y las raíces, yo le dije que me había acordado de una reflexión muy buena de un árbol en peculiar, el cual es el bambú. ¿Conocen por qué es tan peculiar el bambú? El bambú es un árbol que demora años y años en crecer sus raíces, no a lo largo. Y para esto les traje un video para que lo vean y después seguir explicándole acerca del crecimiento. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: crece. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas crecer? La verdad es que no. Tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Wow. Ahora entienden lo curioso, lo peculiar del bambú. Y cuando le hablaba de paciencia, que era necesaria la paciencia, no es solamente para lidiar con personas difíciles. La paciencia también sirve para crecer internamente. Y crecer internamente, crecer prácticamente escondido de la superficie, es cuando tú te encierras en tu habitación, lees en tu habitación, hablas con Dios en tu habitación,
pero a solas. Y estás creciendo internamente. Pero en ese crecimiento, tú también generas paciencia, que puedes que no veas los frutos de tus oraciones instantáneamente. Amén. Y cuando tú terminas, o sea, porque al final nunca nosotros terminamos de crecer internamente, seguimos afirmando nuestras raíces, renovando conocimientos, pero cuando tú tienes firmes raíces y compartes al exterior tu conocimiento, tú muestras a los demás lo impresionante que has aprendido cuando estuviste internamente afirmándote. Amén. Porque ¿quién nos impresiona de que un bambú en tan solamente 6 semanas pueda crecer hasta 30 metros? Y es la media. Porque es la media, algunos crecen un poco menos y algunos crecen un poco más. Tú, cuando creces internamente, cuando tú te la pasas permaneciendo en Cristo y después lo muestras al mundo, tú testificas de que eres discípulo de Cristo. Y eso glorifica a Dios. Que finalmente el glorificar a Dios era nuestro principal objetivo y cuando Dios mandaba a que permanezcamos en Cristo. Ese es nuestro principal objetivo. No es dar los frutos. Ahora, dijimos, el mandato era permanecer en Cristo. Al permanecer en Cristo, dábamos frutos. Y cuando mostramos los frutos al mundo exterior, nosotros certificamos de que somos discípulos de Cristo y eso le da la gloria a Dios. En Juan 15:8 lo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo que la NTV. NTV. La NTV. Cortame el video, por favor. Cuando producimos muchos frutos, cuando la gente ve que nosotros estamos llenos de gozo, de paz, de alegría, y la gente ve eso reflejado en nosotros, cuando yo tenía el celular en el hospital y hablaba con algunos y me decían, ¿y por qué como no te veo desanimado? Que estoy confiando en el único que me puede sacar de esto. Cuando produce mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Aleluya. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Decía, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda la buena obra, nosotros glorificamos al Padre. Y como decía, los frutos se dan con el tiempo, dan con tiempo. Y para eso necesitamos paciencia. Y en el día a día hay procesos, hay dificultades, hay aflicciones, hay veces que nos encontramos en una mala situación económica. Tal vez yo no sea alguien para decir eso, pero he visto a mis padres preocupados por eso. Y al crecer las plantas, tienen días soleados, como también tienen tormentas. Pero en esas tormentas, si se mantienen ancladas a la vid, es donde son realmente fructíferas. Porque si fuera que en las tormentas aquellas ramas se esconden para no tener la tormenta y se alejan de la vid, nunca van a dar fruto. Entonces, si nosotros solamente estamos una vez a la semana aquí buscando alimentarnos, tampoco vamos a dar fruto. Amén. Como decían por ahí,
alimentas una vez a la semana, vas a terminar desnutrido. Amén. La idea es que nosotros nos alimentamos todos los días. Amén. Amén. Así es. Entonces, en esa tormenta que nosotros podamos llegar a pasar, cuando te anclas a Cristo y pones tus raíces firmes en Él, donde tú realmente eres fructífero. Y cuando glorificas a Dios por tus frutos, Él mismo te perfecciona, Él mismo te afirma, Él mismo te fortalece y te establece. Y esto, ¿de dónde lo saqué? Pues en uno de los versículos del día. Y vi que muchos lo publicamos en las redes sociales, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes que participen de la Reina Valera. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Amén. ¿A qué nos llamó? Eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, en la otra versión decía, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará para que los afirme, los fortalezca y los establezca. Puede que en esa tormenta hayas flaqueado un poco, pero al pasar la tormenta, Él mismo te establece, Él mismo te afirma y Él te vuelve a fortalecer. Porque al final decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo dije una vez en una predicación pasada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero me fortalece para esas aflicciones. No me soluciona las aflicciones, Él me fortalece nuevamente para las aflicciones. Amén. Entonces, nos dice que nos llamó a su gloria. Y es lo que nosotros hacemos cuando producimos los frutos. Darle la gloria en Jesucristo. Y después que hayamos padecido un poco de tiempo en el proceso dando los frutos, Él nos afirmará, nos perfeccionará y nos fortalecerá. Ramas inútiles, decía, somos cuando no permanecemos en Cristo. Pero cuando permanecemos en Cristo, rectificamos de que somos discípulos y le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.